esta noche, comenzamos en Daniel 11:41, y dice así: entrará a la tierra gloriosa y muchas providencias caerán. La primera parte de ese versículo dice. Ahora, no sé si todas las personas aquí que están aquí esta noche estaban el lunes, pero establecemos algunas cosas, y una de las citas que usamos para establecer dice: Daniel 11 no es simbólico, y citamos aquí este libro del Espíritu Profecía, y con esa cita entendemos lo que vamos estudiando. Vamos viendo que lo que describe la Biblia aquí, aunque es profético, viene diciendo de una forma literal. Así, cuando decimos norte, es norte, y cuando decimos sur, es sur. Bien, con eso dicho, si volvemos a la primera parte del versículo, dice: entrará a la tierra gloriosa y muchas providencias caerán. Entonces vemos la vista aquí. Yo vi esto este año y me pregunté, porque nosotros estamos hablando de eventos que hemos visto en este año, ¿ok? Lo que hemos hablado de Monsanto, HAARP, y el lunes, muchos eventos que hablamos de ISIS, ¿se recuerdan? Hablamos de todas estas cosas. Estamos hablando de eventos que hemos visto con nuestros ojos este mismo año. Pero esto es una de las cosas que sucedieron este año, y cuando yo vi, yo dije: ¿dónde ubicamos esto en la palabra de Dios? Interesante, dice aquí: en la ciudad más santa de todo el mundo, el Papa Francisco reúne los tres grandes religiones del mundo con un abrazo conjunto para un judío y un musulmán. Aquellos que saben y vieron las noticias, el Papa Francisco fue a visitar la Tierra Santa, una tierra que, pues, no se lo llaman santa, pero lo que hay es mucha guerra. Y entre los musulmanes y los judíos, bueno, casi todos conocen la historia, lo que ha visto es mucho confrontamiento y guerra, por decirlo así. Pero este hombre, al viajar a visitar, ha traído una clase de unidad a estos tres grupos religiosos que es realmente maravilloso. No traje unos videos de esto esta vez, pero se habla mucho cuando llegó ahí de la paz que él trajo a esa región. Aquí vemos un abrazo con un judío delante del muro de las lamentaciones, después que él hizo una oración allí, y un musulmán argentino amigo de él, los tres reunidos en la Tierra Santa. Sigue diciendo el versículo: mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y nosotros preguntamos: ¿quién serán Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Literalmente hablando. Bueno, me puse a buscar en una mapa, y vemos aquí dónde estaba ubicado Edom, Moab y Amón. Es lo que llamamos hoy en día Jordania, o en inglés, Jordania. Les pregunto a ustedes que saben algo de esta mapa: ¿qué tipo de personas viven en Jordania? De musulmanes, ¿verdad? Pues mira, dice la Escritura: se escaparán de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿De qué está hablando? Bueno, sabemos que actualmente, hoy en día, estamos hablando de mayoría de musulmanes. ¿Ok? Ahora, los musulmanes, hermano, ¿se pueden convertir al evangelio, sí o no? ¿Sí o no?
No están muy seguros, ¿sí o no? Pero ¿usted cree que el rey del norte desea eso? No, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí. Tengo una foto aquí, una vista que es delante del, en el Vaticano, delante de la iglesia de San Pedro. Y leemos lo que dice aquí. Dice, se hizo oraciones islámicas y judías y se celebraron por primera vez. ¿Cuándo? Por primera vez en la historia, en la sede del catolicismo el domingo, que otro día me lo iban a hacer, hermano. Y vamos a hablar de esto ahorita con los presidentes de Israel, Palestino, y llegaron a orar en el Vaticano. Por primera vez celebraron oraciones allí en el Vaticano con musulmanes, judíos y los tal cristianos que están ahí. Ahora, para mí, el texto me dice la Escritura que va a llegar un tiempo final, que muchos de estos musulmanes recibirán a Cristo Jesús y serán salvos. Y si usted busca, actualmente hoy en día hay varias diferentes historias que está pasando exactamente eso. Hasta el mismo Jesús está apareciendo a algunos de estos musulmanes de diferentes maneras y ellos están aceptando la fe de Jesús. Y yo creo mientras el tiempo va terminando, vamos a ver cosas maravillosas. ¿Usted cree eso? Vamos a ver cosas maravillosas. Sí, aquí vemos al Papa Francisco cuando visitó Israel, estaba en el Temple Mount, no sé cómo decirlo en español, Temple Mount, el cumbre del monte, la parte más santa de todo Israel, que es dominado por los musulmanes, hoy es propiedad de ellos, y ellos dejaron que él realizara una reunión ahí, muy difícil, que a los judíos no dejan que entren ahí. ¿Ok? Vemos aquí lo que sucede en el Vaticano, en el jardín del Vaticano. Vemos al Papa Francisco, vemos aquí que era en ese entonces el presidente del Estado de Israel, y vemos aquí el presidente de Palestina. Los tres reuniéndose, y dice así el artículo: unidos en oración, se pusieron en sus diferencias políticas y ¿cuál? Y religiosas a un lado. Hermano, esto es más importante de lo que pensamos, más importante de lo que creemos. Cuando el mundo judío, musulmán, pone sus diferencias a un lado, y ahora viene el Papa para reunirlos. Usted tiene, ¿quién está en oposición todavía? No sé si escucharon un poco más temprano en este año de los protestantes, que ya están diciendo que ya no hay protesta, algunos de ellos. Realmente vemos que como el mundo religioso y político se une cuando eran enemigos y había mucha división, ya no hay división. Seguimos viendo por aquí, dice, aquí vemos lo que están haciendo un rito aquí, plantando un árbol, y los tres cavando en la tierra en el jardín del Vaticano. Pero aquí vimos, en vez de tres, vemos 4 personas. Esta cuarta persona es vamos a decirlo así, el dirigente de la iglesia ortodoxa. Bien, él también se está uniendo a unión que hay política y religioso. La iglesia ortodoxa y la iglesia católica, bueno, fue la primera división que salió formalmente de la iglesia católica.
Los protestantes vinieron después. El primero que se dividió de la iglesia católica fue la iglesia ortodoxa. Bien. Vemos aquí un cuadro interesante. Esto es lo que era el presidente, en ese entonces ya no es, pero el presidente de Israel. Pero hay un artículo bien interesante que debe llamar a nuestra atención, hermano. Dice aquí, y el nombre de él es Pérez, dice, Papa Francis, ser el único líder respetado lo suficiente para poner fin a las guerras de hoy. ¿Quién? ¿Quién puede poner un fin a las guerras? Oh, mira, esto es Noticias Católico, ¿entiende? El Catholic News Reporter, ¿ok? Dice por aquí, el expresidente de Israel, Shimon Peres, dice, pidió a Papa Francisco para dirigir una de las organizaciones de las Naciones Unidas. ¿Organización de quién? De Naciones Unidas. Están formando una organización que se llama Religiones Unidas. ¿Ok? Ahora, las Naciones Unidas, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué se llaman eso? Naciones Unidas. Porque son eso, ¿verdad? Varias naciones, y son bastantes, que cubren la mayor parte del mundo y son unidos y deciden para hacer cosas juntos para implementarlo mundialmente. ¿Bien? Pues dice aquí que quieren formar una organización que se llama Religiones Unidas, pero que sea dirigido por el Papa Francisco. Por una razón, y esta razón hablamos el lunes. Dice por aquí, para contrarrestar el ¿qué? Extremismo religioso en el mundo actual. ¿Cómo se llama esos extremistas según el lunes? ¿Ah? Pero ¿cómo los llamamos el lunes a ellos? Fundamentalistas. Fundamentalistas. ¿Recuerda la definición de fundamentalistas? Una persona que toma un libro como texto sagrado y lo toma literal. Lo toma literalmente sobre cualquier poder del Estado o de la interpretación de otra persona. Es un fundamentalista. Y ahora estas personas quieren que sea el líder de esta organización para que peleen contra esto. Ahora, según lo estás aplicando a los terroristas y los musulmanes extremistas primero, pero aquí va cayendo lo que vimos el lunes también, a los fundamentalistas bíblicos también, no solamente a los musulmanes. Ya vimos eso. Pero dice aquí, Daniel 11:42, dice, extenderá su mano contra las tierras y no se escaparán el país de Egipto. ¿Cuál? Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas del Egipto. Los de Libia y Etiopía le seguirán. Bájame eso un poco, por favor. Bueno, sí, vemos aquí Egipto, Libia y Etiopía. Algo que ha sucedido en esos sitios recientemente. Bueno, no hace mucho había unas elecciones en Egipto. Había unas elecciones. Ahora, cuando nosotros estudiamos esto, hay que recordar que hay una conexión con el tema del lunes. ¿Ok? Hablamos de ISIS y vimos de dónde salieron ISIS y quién la está apoyando a ISIS. Bien.
Ahora vemos aquí lo que sucede en Egipto. Había unas elecciones supuestamente democráticas para el presidente. Y lo que ganó aquí fueron lo que se llaman los hermanos musulmanes, que realmente se conoce como extremistas o terroristas. Bueno, un hombre que estaba representando ese grupo de personas ganó las elecciones, que se llama Morsi wins, en Egipto. Aquí está el Morsi. ¿Y qué sucedió ahí? Fue que el país, pues había revolución en el país. Porque la gran mayoría de personas no estaban, y siendo musulmanes también, pero eran más moderados. Y se levantaron en contra porque ellos dicen, ¿cómo es que nosotros somos la gran tercera parte de la mayoría y todavía gana este hombre? Y dice, esto como apesta. O sea, no tiene sentido. Entonces, lo que estaban protestando, usted ve los egipcios aquí protestando de esta elección, no solamente protestaron, sino que mencionan a quién ellos creen que fue detrás o que estaba detrás de todo esto. Si ven esta vista, dicen, Obama y Patterson support terrorism in Egypt. Dice ahí en español, ¿verdad? Obama y Patterson, ellos apoyan el terrorismo en Egipto. Y ellos mismos acusan que son el poder de Obama en los Estados Unidos que pusieron al Morsi, según ellos, yo no sé, hermano, porque yo no vivo ahí. ¿Ok? Pero según estas personas, este hombre es un líder de los extremistas islámicos. Sigue aquí, si vemos la vista, sigue viendo más banners que en la protesta, Obama supports terrorism. Ahora, nosotros vemos eso y dice, wow, eso no, medio confuso, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que Obama y Estados Unidos están peleando en contra del terrorismo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen los hermanos en Egipto, ¿verdad? Bien, de una manera la Biblia dice que el rey del norte se apoderará de los tesoros del Egipto. Y vemos aquí, y vemos el lunes por la noche, que la imagen de la bestia viene adelantándose y haciendo la obra que el rey del norte, o la primera bestia de Apocalipsis 13, viene queriendo hacer, pero la imagen de la bestia lo va preparando. Hemos visto eso. Cuando hablamos de Libia, era Egipto. Egipto es personas. ¿Qué clase de personas están en Egipto? De cultura, de religión, musulmán. Ahora, ¿se recuerdan lo que hablamos el viernes? El rey del norte, el rey del sur. Israel en el medio, todo el sur o el norte de África, todo en la Edad Media era musulmán. Egipto es, ¿qué clase de persona? Musulmán. Libia, ¿qué clase de personas vemos aquí? Esa es su bandera. Más que mirando el bandera, ¿qué te dice? ¿Qué clase de personas vemos? Musulmanes. ¿Me entienden? Es interesante lo que hemos visto en Libia. Libia tenía un líder, un líder por muchos años, él se llama Gaddafi, que muchos han escuchado de él, y según las personas de ese país eran bien queridos. Claro, el gobierno pues nunca es 100% apoyado por las personas, pero mayormente una persona querida. Ha hecho mucho por el país. Las personas en Libia vivían bien, hermano. Quizás vivían mejor que en Puerto Rico. ¿Okay? Todos tenían luz, tenían agua, tenían casas, tenían planes médicos, estaban bien. ¿Okay? Era un país, el país mejor establecido en todo el África. Vemos aquí los que apoyan, ¿verdad? Lo que era Gaddafi. Ahora vamos a ver algo. Lo que dice,
vemos aquí que hay una vista que los hermanos dicen que se mató este hombre, se quitó el gobierno, todo con un propósito, por una razón. A un país que ya estaba bien establecido, no había razón por la cual entrar ahí. Realmente tenía reservas de petróleo, pero ellos lo usaban para ganarse dinero. O sea, él lo vendía a otros países. Ellos mismos estaban invirtiendo en energía alternativa, o solar, o diferentes energías, pero el petróleo ellos lo vendían y no lo usaban casi. Interesante. Bien. Mira lo que dice aquí, que dice Horace Campbell, profesor de African American Studies, estudios africano-americanos, de la Universidad de Syracuse, Nueva York. Mira lo que dice este hombre. Dice, este caos en Libia fue, ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir eso? A propósito. Hicieron un caos en Libia a propósito. ¿Por qué? Dice, Libia era una sociedad africana estable en el norte de África, donde el líder de Libia quería usar los recursos de Libia para la reconstrucción de África. No solamente de Libia, sino de todo el África. ¿Ok? Hermanos, esto es bíblico, esto es bien importante. Sigue diciendo aquí. Dice la Unión Africana, y quería formar la Unión Africana y quería constituir un fondo monetario africano, un banco central africano, ¿ok? Y una moneda común africano. Es lo que querían hacer. Pero ¿qué sucede con eso, hermano? ¿Ah? Quiere un banco central africano y quiere ser una moneda. Y mira, la moneda que querían hacer no era papel. Era del oro. ¿Qué sucede con eso? Bueno, dice aquí, y eso era un peligro no solo para el oro, sino también una amenaza para el dólar. Usted se imagina que todo el África se hace independiente de el oro y el dólar, todo de momento. Y no tiene que depender de eso ni usarlo. ¿Y qué hacer? Tenían 200 millones en reservas. Se iban a perder todo eso de momento. 200,000, gracias. Hermanos, había un propósito en entrar a ese país. Y tú sabes cómo estás ahora, ese país. Un país establecido, con un líder, con una sociedad establecida. ¿Tú sabes cómo anda ahora? Al garete. No hay ni policía formal. El ejército, lo que tiene son grupos de terroristas, donde quiera. No hay nada, es al garete. Destruyeron lo que era la sociedad de Libia. Bien, vamos a ver esto. Perdón, fue muy rápido. Es en inglés, pero se lo voy a traducir solo en un minuto, un segundo. Pero quiero que vea lo que dijo Gaddafi cuando estaban reunidos otras naciones y todos ellos juntos, para que ustedes puedan ver, tener una vista quién era Gaddafi. A ver. وعميد الحكام العرب وملك ملوك افريقيا وامام المسلمين، مكانتي العالميه ما تسمح لي اني ننزل لاي مستوى اخر، وشكرا. Bien, yo sé que no saben lo que dicen, ni yo tampoco, pero en inglés, vemos la traducción en inglés, dice ahí, Gaddafi, yo soy el rey de reyes de África. Porque le preguntaron, ¿usted se va a bajar del puesto? ¿Sí o no?
porque le dieron la alternativa de bajarse del puesto antes de que iban a entrar ahí para quitarlo del puesto. Y él le dijo, yo soy el rey de reyes de África. Mi posición no me deja rebajarme a tal puesto. No me voy a rebajar. No me voy a bajar. Bien. Entonces vemos aquí que quería establecerse esta nación Libia porque estaba bien establecido a no solamente su país, sino todo el continente africano. Ahora vamos a ver algo interesante esta noche. Pero vemos aquí que habla aquí de Etiopía. Dice el texto, dice 11:43 de Daniel, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Dice, los libios y los etíopes le seguirán sus pasos. Ahora yo busqué eso en el original o en inglés también, en diferentes textos, y decía que le seguirán sus pasos, le servirán o estarán a sus pies. Bien, le va a servir. Vemos aquí lo de Etiopía. Hermanos, yo pregunté aquí lo que han leído el conflicto de los siglos. El lunes. Creo que lo mencioné el sábado también. ¿Qué encontramos que es importante de Etiopía en el conflicto de los siglos? Hermanos, hay un papel importante en el tiempo del fin de este país. Dice aquí, Daniel 11:43, ya vimos, ¿verdad? Dice, y los de Libia y Etiopía los seguirán. Mira lo que dice. Conflicto de los siglos 6:34. La historia de la iglesia de Etiopía o Abisinia, como lo han dicho, es especialmente, ¿qué cosa? Significativa. Bien, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Tiene importancia? Ok, ¿en qué importancia nosotros los damos hoy en día? Pero tiene una importancia, dice, en el medio de las tinieblas de la Edad Media, dice, se perdió la vista de los cristianos del África Central, quienes olvidaron del mundo y gozaron de su plena libertad para ejercer de su fe. Ahora, usted se recuerda lo que vimos en el mapa. Todo el norte de África era musulmán. Europa o el norte de Israel era cristiano católico. Ahora se peleaba entre el norte y el sur o el norte de África, pero no pasaban casi esas barreras del norte de África. Y el centro de África, lo que era aquí el centro de África, gozaba de libertad porque casi no llegaban los cristianos a ese lugar. Sigue diciendo el conflicto de los siglos, dice, pero al fin de Roma descubrió su existencia, al emperador de Abisinia fue pronto introducido para reconocer al Papa como el vicario de Cristo. Ahora esto es historia, pero vamos a seguirlo. Vamos a seguir la historia. Dice, esto fue al principio de las concesiones, se proclamó un edicto que proveía la observancia de ¿qué cosa? Del sábado. Ahora te pregunto, ¿se proclama el edicto de la observancia del sábado? De que proveía la observancia del sábado. ¿Tú sabes por qué? ¿Qué día guardaban? El sábado, por eso. Sigue diciendo por ahí. Pero la tiranía papal se convirtió luego en un yugo tan amargo que los abesinios resolvieron sacudirlos. Después de una lucha terrible, los romanistas fueron ¿qué? Expulsados de Abisinia y la antigua fe fue restablecida. ¿Qué pasó ahí?
Vamos a ver todo eso en un minuto. Ahora vimos en Conflicto de los Siglos, pero ahora vamos a ver en la enciclopedia. Bien, a principios del siglo 17, dice ahí el intento jesuita. ¿Quién? Jesuita de imponer el catolicismo en Etiopía produjo una insurrección popular en defensa de la ortodoxa. Ahora, usted se recuerda cuando nosotros hablamos de cruzadas. ¿Recuerda eso? Y decía que se hacía guerra. Primeramente, la guerra cruzada era para tener dominancia desde Jerusalén. Ese es el punto número 1. Número 2, era para pelear contra musulmanes, pero también contra los cristianos ortodoxos. ¿Tú sabes por qué? Porque guardaban y tenían la fe de Jesús. Tenían la fe de Jesús. Sigue diciendo así. Dice el emperador Susinios hizo del catolicismo la religión oficial de Abisinia, pero fue reprendido con resistencia de sus propios ciudadanos de su país. Bien, voy a seguir por ahí. Dice: con venganza, en 1633 expulsaron los jesuitas del país. En el 1665 ordenaron la quema, escucha esto, hermanos, de todos los libros que dejaron estos en las bibliotecas etíopes. No solamente se quedaron los libros. ¿Tú sabes cómo estos jesuitas querían educar y cambiar la religión de estos cristianos ortodoxos? Trayendo libros y llenando de librerías de su teología. Y tú sabes lo que hicieron en protesta. Cuando a fin lo botaron del país, dijeron: y sus libros al fuego. No queremos ni remanente de eso aquí. Vemos aquí que la iglesia de África observaban el sábado. Hermano, esto es noticia para algunas personas. ¿Tú sabes por qué? Siempre se nos han dicho a nosotros que los africanos fueron esclavos porque fueron paganos. Y que en toda África lo que había eran paganos, y por eso fueron los cristianos a conquistar ahí. Y por eso se hicieron esclavos, porque eran paganos. Vamos a ver lo que sucede de verdad. Dice: al lograr el poder supremo, Roma había pisoteado el día de reposo de Dios para enaltecer el suyo propio. Dice: pero las iglesias de África, desconocidas por cerca de 1000 años, no participaron de esta apostasía. Dice: cuando cayeron bajo el centro de Roma, el centro de Roma, fueron forzados a dejar a un lado el verdadero día de reposo y a aceptar el falso, pero apenas cogieron o recibieron su independencia de nuevo y volvieron a establecer el cuarto mandamiento de nuevo. A principios del siglo XVI, el reino musulmán de Adel atacó el imperio cristiano de Etiopía. Se trataba de la Yihad, una guerra santa musulmana, apoyada por los poderosos turcos otomanos. Dominó vastas regiones del país, aplastando a las fuerzas etíopes. Desesperado, el emperador pidió ayuda a Portugal. Pasaron largos y difíciles años y finalmente en 1541 llegaron tropas portuguesas a la costa de la actual Eritrea. Cristóbal da Gama, hijo del famoso navegante Vasco da Gama, iba al mando de una banda de 400 mosqueteros. Su misión era rescatar la Etiopía cristiana. Fue un esfuerzo costoso. En la primera batalla,
los portugueses sufrieron grandes pérdidas. El mismo da Gama fue capturado y decapitado por el comandante musulmán. Por fortuna, con la ayuda de la fuerza portuguesa sobreviviente, el emperador Claudio rechazó a los invasores en 1543, acabando con la amenaza musulmana. Pero pocos años más tarde, surgió una nueva amenaza para el cristianismo etíope, cuando los misioneros jesuitas llegaron tras las tropas portuguesas. Arrostrando privaciones, tortura y muerte en el continente africano, esos jesuitas se dedicaron a llevar a la iglesia etíope al redil católico romano. Pero había grandes diferencias entre la iglesia ortodoxa etíope y la iglesia católica romana. Entre ellas, una de las mayores era que los etíopes observaban el reposo del séptimo día, una práctica que databa de por lo menos 1000 años antes. Aún así, los misioneros jesuitas persistieron. Por fin, el emperador Sucenios abrazó la religión católica y profesó su adhesión al Papa. En 1622, proclamó el catolicismo como la religión oficial de su imperio. Alfonso Méndez, un sacerdote jesuita, llegó al África como el nuevo patriarca de la iglesia etíope. Estaba ansioso de borrar las tradiciones de la iglesia etíope, especialmente el descanso del sábado. Urgido por Méndez, el emperador Sucenios, mediante una proclamación, exigió que su pueblo trabajara en sábado, profanando así el día santo. Resultó ser un grave error. Los clérigos y laicos, todos se volvieron en contra de él. No aceptaron su proclamación. Únicamente los nobles, el rey y sus cortesanos de palacio eran los únicos que guardaban la fe romana. Por todo el territorio se levantó una violenta ola de protestas. La gente se rebeló. Rehusaron abandonar su religión tradicional. Sucenios vio que sus buenas intenciones provocaron una amarga guerra civil. Hubo miles de bajas. Pero desde el caos y el derramamiento de sangre, se oyó la voz de la razón. Fasílidas, uno de los hijos de Sucenios, habló a su padre diciendo: «Mira cuánta gente has matado. ¿A cuántos más vas a matar todavía? No son paganos ni son musulmanes. Es nuestra gente. Algunos de ellos son sus propios parientes». Y así convenció a su padre del error que cometía. Finalmente, Sucenios promulgó otro edicto diciendo: «Cuando acepte la fe romana, creí que eso era bueno para el pueblo. Pero ahora hasta los campesinos ignorantes eligen morir por preservar su tradición antes que aceptar la nueva fe. Por lo tanto, abdicaré y entregaré mi reino a mi hijo Fasílides. De ahora en adelante, dijo, ustedes son libres de adorar como quieran. En sus iglesias, en sus comunidades, están libres». Aún hoy, la observancia del sábado junto con el domingo es común en Etiopía, la nación con la historia más larga en el mundo de observancia cristiana del sábado. Bien, hermanos, algo que dijo al final, hasta el día ¿de cuándo? Hasta el día de hoy, todavía. Interesante eso. Vamos repasando un poco y quisiera preguntar, con la historia que estamos viendo ahora, vemos por qué, ¿verdad? Hay un ataque a estos países africanos en tiempos atrás, como la Edad Media. Pero en estos días, aquí en la profecía de Daniel 11, dice que vuelve en el tiempo de fin a suceder este ataque, a apoderarse de nuevo de estos países. Y nos preguntamos, ¿por qué será? Bueno, vemos hasta el día de hoy se practica la fe original en este país.
Ahora le preguntamos a nosotros, bueno, y eso de la esclavitud, porque me gustaría hablar de eso un segundo. Esclavitud africano. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la esclavitud africano comenzó de una manera que muchos nosotros nos damos cuenta. Si vieron el video, vieron que tenía un problema con los cristianos y los portugueses, los musulmanes, y los portugueses vinieron a ayudarlos. Los portugueses, siendo tropas católicas, vinieron a ayudar, y después que ayudaron, rápido querían cambiar el país, o si no, la religión oficial del país. Bien, ¿qué sucede? Vemos bula papal, Dom Diversas. Dices, es un bula papal del 18 de junio de 1452 del Papa Nicolás V. Dice que autorizaba a Alfonso de Portugal para conquistar a los paganos, por decirlo así, y si no, reclusión para esclavizarlo. Sigue diciendo aquí, hay otro bula que se hizo después, que era una confirmación de la primera bula, que era en 1455, dice, confirmó que el dominio de la corona de Portugal sobre todas las tierras del sur a cabo de África. Dice, el propósito principal de la bula fue de proveer otras naciones cristianas, católicas, de infringir el rey de los derechos de Portugal de comercio y colonización de África. Esta bula, la primera, Dom Diversas, se conoce como el documento que comenzó lo que conocemos la esclavitud africano. Nos preguntamos, ¿de dónde salió la esclavitud? Pues la bula papal. Y ellos esclavizaron. Sí, habían paganos en África, eso es verdad. Pero ¿tú sabes quién querían esclavizar? A los que tenían la fe de Jesús, hermanos. A los que tenían la fe de Jesús. Algo interesante que vemos hoy en día, hermanos. Y queremos llegar a esto a hoy en día. Bien. Dice que Etiopía seguirá su paso, o le servirán al rey del norte. Hoy en día ¿qué vemos en Etiopía? Bueno, vemos los etíopes ortodoxos que todavía guardan el sábado, todavía practican su fe original. También tenemos los musulmanes y viven en conflicto entre los dos. Pero también, si recomendamos la historia, ahora tenemos un papa jesuita, que fue el jesuita que entró al país para causar estos problemas de un principio. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía sobre esto? Dice, claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra los verdaderos que guardan el día de reposos y sus defensores. Dice, las palabras de Dios nos enseña ¿la qué? La palabra de Dios, hermano. Dice, nos enseña que estas escenas han ¿de qué? Repetirse. ¿Y cuándo? En el pasado. En estos días, hermanos. Han de repetirse. Y nos preguntamos, hermanos, porque esto sería la pregunta importante. ¿Cuándo es que se debe repetir? ¿Hay alguna información que nos dice cuándo se repite? Seguro. Dice aquí, cuando los católicos romanos y, ¿quién más? Los protestantes se unirán para exaltar el domingo.
Eso es cuando la historia se va a repetir de nuevo. Bien. Dice Daniel 11:44, hermanos. Pero noticias, ¿de dónde? Del oriente y ¿de dónde más? Del norte, como dice en sus Biblias, porque son un poco diferentes la traducción de esta palabra. No hay otro. Bien, lo va a atormentar al rey del norte y saldrá con gran ira para destruir y para matar a muchos. Te pregunto, hermanos, noticias del norte. ¿Dónde está el norte? ¿Quién está al norte? Noticias del norte van a atormentar al rey del norte. El rey del norte siendo el papado, pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Isaías que Satanás quisiera entrar por los lados del ¿qué? Del norte. ¿Tú sabes dónde tiene Dios su trono? En el norte. Ahora, no, dice no solamente eso, sino noticias del oriente. Mira lo que dice aquí, Apocalipsis 7:2, dice, y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Hermanos, ¿dónde sale el sol? Del oriente. ¿Quién es este ángel? El ángel que sella. Bien. Entonces dice aquí, cuando viene el fuerte pregón, cuando viene el último empuje, la predicación del evangelio en todo el mundo, dice que el rey del norte será atormentado. Entonces dice, él saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Eso va a suceder de esa manera muy pronto. Y ya estamos viendo lo que está sucediendo en nuestros días. Muy cerca del cumplimiento de la profecía. Ahora sigue diciendo aquí, el 45, el último versículo de Daniel 11. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Dónde? Monte glorioso y santo. ¿Dónde es eso? ¿Es literal o simbólico? Monte glorioso y santo, mas cuando hace eso, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, algo interesante. Yo quisiera hablar por un momento de la relación que tiene este versículo cuando seguimos a Daniel 12. ¿Ok? Hay una relación que vemos en Daniel 11 a Daniel 12. Y ahora el versículo 44, estabas hablando aquí del fuerte pregón. Está hablando de las noticias del oriente y del norte, que le van a atormentar, pero dice que ahí que va a destruir y matar a muchos, pero entonces dice, plantará sus tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, y dice, y llegará a su fin y no tendrá quien le ayuda. Hermanos, ¿plantará sus tiendas en el santo monte? ¿Sí o no? Pero dice, cuando plantará sus tiendas, llegará al fin. Unas personas me preguntan a mí, ¿usted cree que el Papa va a reinar de Jerusalén? Yo digo, no. ¿Tú sabes por qué? Porque dice, cuando llegará a hacer eso, llegará a su fin. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cuándo es el tiempo de angustia? Cuando las noticias lo van a atormentar y él va a salir a destruir. Dice aquí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito
en el libro de la vida. Hermanos, mira lo que Jaime White comenta sobre Daniel 11:45 y Daniel 12:1. Mira lo que dice Jaime White. Muy interesante. Dice Jaime White, una palabra a la manada pequeña: Miguel se levantará, Daniel 12:1, al tiempo en que el último poder, en el capítulo 11 de Daniel, llegará a su fin y no tiene quien les ayude. ¿En qué tiempo sucede? Y vemos la relación íntima. Vemos la relación íntima entre Daniel 11 y Daniel 12. Ahora, si seguimos a Daniel 12, hace una pregunta aquí. Dice Daniel 12:6, y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La pregunta es: ¿de qué maravillas está hablando? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? El fin de las maravillas, hermanos, es las maravillas que estamos viendo en Daniel 11. No solamente lo que estamos viendo en Daniel 11. ¿Me puede poner un poco? Es las maravillas de los eventos, los últimos sucesos que nosotros estamos viendo en la historia profética. ¿Cuándo será el fin de estas cosas y estas maravillas? Bueno, hermanos, si me dan un poco, estas cosas proféticamente que estamos leyendo en nuestras Biblias y que nosotros, hermanos, vemos delante de nuestros ojos en nuestros días, viene cumpliendo las últimas escenas proféticas de la Escritura. Sí, hay más sucesos, hay algunas cosas más que van a suceder, pero estos son entre los últimos. Y además de eso, entre los últimos antes que termina nuestro tiempo de gracia, hermanos. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Hermanos, Cristo viene pronto. Y sería el punto, cada vez que nosotros estudiamos las profecías de la palabra de Dios, sería el punto central en nuestra mente cada vez que vemos los eventos delante de nuestros ojos, cuando relacionamos los eventos proféticas con la palabra de Dios. Hermanos, no sé cómo decirlo en otras palabras. No hay más cosas que ver. O no sé, quizás si usted tiene algunas cosas más que quiere ver. ¿Hay algunas cosas más que quieren ver, hermanos? Como evidencia, el Señor viene pronto, hermano. No hay nada más que decir. Y lo que nosotros necesitamos es preparación. Preparación de nosotros. Queremos preparar nuestra vida con entrega total, hermanos. No solamente eso, sino prepararnos a nosotros mismos para que nosotros podamos terminar esta obra, hermanos. Es tiempo de levantarnos y no hacer una buena obra, hermanos. El Salvation Army ha sido llamado para hacer una buena obra, ¿sí o no, hermano? El Salvation Army hace una buena obra. Sí, hermano, el Salvation Army hace una buena obra. No lo dudes, no digas que no. Hace una buena obra. Pero nosotros hemos sido llamados para terminar la obra. Hay una diferencia, hermanos. Y esa terminación de la obra, esa terminación no se puede lograr, no se va a hacer a menos que nos entregamos el 100% completo y sometemos a Cristo Jesús, hermano. Quiero dejarle con un texto bíblico
antes que nos vamos esta noche, en el libro de Judas. Judas, antes de Apocalipsis, el libro antes de Apocalipsis, Judas, más que un capítulo, versículo 24. Porque aquellos que meditan esa entrega que necesita hacer para el Señor, que necesitamos entregarle el todo, el yo, dice así: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿cómo? Sin caída, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, hermanos. El Señor lo puede lograr para nosotros, hermanos, pero hay que someternos a Él. Hermanos, que Dios les bendiga y que meditamos en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que muy pronto vendrá a recogernos. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Oramos. Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que podemos, cada vez que abrimos su palabra, que meditamos tu palabra, que podemos a través de ella escuchar tu voz, que nos dirige en nuestros pensamientos y también que nos conduce en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que podamos tener un entendimiento suficiente de conocer los eventos de estos días y también que nos podemos tener la preparación que necesitamos para nuestras vidas. Señor, en cada momento que estemos acompañados por tu Espíritu Santo y por los santos ángeles. Señor, que nos puede preparar a nosotros para recibir a Cristo Jesús cuando viene pronto. También, Señor, que podemos ser siervos tuyos para todos juntamente, en unidad, trabajar en la obra para preparar un pueblo para tu segunda venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.